Bienvenidos, señores participantes. En esta oportunidad trataremos el tema de modelos aplicados en América Latina. Quienes habla es la doctora María del Pilar Antorrubio. Los temas tratados en la presente sesión serán modelos adoptados por la región, intervención del Estado e industrialización, modelos propuestos para el Perú y los desafíos de América Latina. En cuanto a los modelos de desarrollo adoptados en la región, en América Latina las economías se estructuraron de manera diferente a como lo hicieron los países en donde ocurrió la revolución industrial. Los sectores exportadores de bienes primarios se consolidaron a costa de otros sectores de la economía, como el industrial, generando un valor agregado. Pese a que ya antes de la depresión de los años 30, países como Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia habían alcanzado un cierto grado de industrialización y modernización heterogénea. Gran parte del excedente generado en el sector exportador, en lugar de reinvertirse en el resto de la economía, se transfería nuevamente a los países centrales. Y esto se debía a lo siguiente: la presencia de inversión extranjera. Estamos hablando 1930. 2020, en definitiva, continuamos con la misma situación. Sobreexplotación de la mano de obra. 1930, 2020, continuamos en el mismo punto. Ausencia de infraestructura interna. 1930, si traemos el paralelo a 2020, vamos a ver de que se presenta la misma situación. Una falta de un sector empresarial nacional que genere justamente inversiones y active el proceso económico. 1930, 2020, continuamos en lo mismo. Una ausencia de participación y control estatal. Ante la falta de supervisión y control, 1930, 2020, con toda la tecnología con la que contamos, en definitiva, no se ha podido superar tampoco este problema. Y por último, el deterioro en los términos de intercambio para los productos primarios típicos de los productos en desarrollo, en relación con los bienes producidos por las economías desarrolladas. Es decir, la venta de nuestras materias primas y, por supuesto, a un precio muy bajo, y el retorno de los productos terminados a un precio mucho mayor. En cuanto a la intervención del Estado e industrialización, bajo estas circunstancias, Raúl Prebisch aboga por una mayor intervención del Estado mediante la aplicación de reformas estructurales e institucionales. El Estado debería convertirse en un agente de desarrollo y promotor de la industrialización. Según el pensamiento de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que considera la industrialización deliberada como un medio ineludible para dar empleo a la fuerza de trabajo y elevar, por supuesto, la productividad. Para evitar este desequilibrio externo y para impedir que se produzca el deterioro y la pérdida de los frutos del progreso técnico, tendríamos que haber iniciado justamente este proceso de industrialización, pero dentro del mundo al que nosotros pertenecemos, que es el mundo commodity. En los años 50 aparecen los teóricos de subdesarrollo, como Rosenstein, Rodan, Hirschman, Lewis, entre otros, quienes defendían la planeación y la intervención del Estado en la economía con el fin de orientar el proceso de acumulación y utilización del excedente hacia la promoción de la industrialización. Así los países protegen sus economías, captando recursos de un sector exportador y reinvirtiendo mediante la acción del Estado en obras de infraestructura que dieron el impulso a la industrialización, modernización del agro y la ampliación de la cobertura social básica. En los años 60, estas políticas se abandonan pese a los éxitos alcanzados en la región latinoamericana, debido al agotamiento producido. Y esto es por la insuficiencia del mercado interno para el consumo de los productos industriales, la selección de las industrias que no obedeció a criterios económicos, sino a situaciones circunstanciales, y el proceso de industrialización que no permitió la corrección de las fragilidades externas de los países latinoamericanos. En primer lugar, tenemos la opción centroizquierda, que clamaba por un papel más activo e interventor del Estado. Entre ellos tenemos países como Argentina, Chile, Bolivia y Perú, en esa época con el presidente Juan Velasco Alvarado. La segunda opción, neoliberal o monetarista, que tuvo su expresión en Uruguay y en los demás países del Cono Sur, entre ellos Argentina y Chile, desde la segunda mitad de los 70 hasta la crisis de 1982.
Y por último, la tercera opción, que es la estructuralista, que insistía en el punto de vista desarrollista, aplicando algunos ajustes al sector externo. Entre ellos tenemos, ejemplo, Brasil, Venezuela y México. En los años 80, esta década empieza en un medio de procesos polarizados, generados por profundos cambios socioeconómicos y culturales, los cuales se expresaban en fuertes requerimientos de recursos económicos y financieros para suplir las crecientes demandas de amplios sectores populares. Crisis del desarrollo, prolongada desde varias décadas atrás, en esta década toca fondo y sobre todo el proceso de no pago de la deuda externa, la cual se inicia en 1983. Ya en los años 90 se caracterizó por la entrada del neoliberalismo. Si bien es cierto, el neoliberalismo se inicia a nivel mundial en 1979, en los países de América Latina llega en la década de los 90. Y los países, para poder estabilizarse, ajustaron sus respectivos modelos de acuerdo a las reformas dictadas por el Fondo Monetario Internacional a través del Consenso de Washington. En el caso del Perú, fue el famoso Plan Brady. Estas consistieron, entre muchos puntos, 4 principales: estabilización de los precios e indicadores macroeconómicos, la apertura al libre mercado o al libre comercio, la negociación y el pago de la deuda externa, porque recuerden que nosotros en 1987 dejamos, o sea, si bien es cierto, dejamos de pagar nuestra deuda en 1983, pero en 1987, en definitiva, hubo un enfrentamiento frontal contra el Fondo Monetario Internacional. Y en el caso de Perú, fue la lucha contra el terrorismo. La misma situación se generó en Colombia. Recuerden que Colombia también tenía las mismas características y tenía también una convulsión social producto del narcotráfico. Para el Perú fue la lucha contra el terrorismo y para el caso de Colombia fue en definitiva la lucha contra el narcotráfico, recibiendo apoyo económico a nivel internacional. Estas medidas ocasionaron problemas de desarrollo y altos costos sociales. En definitiva, las medidas del Fondo Monetario Internacional son medidas muy buenas, pero recordemos que son medidas netamente económicas. Desde el punto de vista social, son desastrosas. Por otro lado, los sistemas financieros se volvieron obsoletos ante la entrada de grandes cantidades de capitales, generando en la segunda mitad de la década crisis financieras que se iniciaron, por ejemplo, en México en 1994, diciembre de 1994. Nuevo milenio, obviamente, la consolidación de los bloques regionales, ¿no? El pago de la deuda externa y la multipolaridad. Surgen nuevas amenazas, la mano de obra barata de los países asiáticos y su gran productividad hace que estos países retornen, obviamente, a un proteccionismo, pero esta vez más regulado. Los desastres naturales, que a partir del año 2000 hasta la actualidad fueron cada vez más profundos y más fuertes, y las epidemias, el SARS, ébola, y por supuesto la que se encuentra en la actualidad, el COVID-19. Y también, en base a todo esto, hay un cuestionamiento al modelo neoliberal y a su principal ideología, que es el capitalismo. La evolución de los modelos propuestos de desarrollo tenemos desde el 45 hasta la actualidad. ¿Por qué iniciamos en modelos de desarrollo en el 45? Porque es justamente la fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso se hablaba de pensamientos económicos. A partir de ahí ya se adoptaban los modelos de desarrollo. Y muchos países importaban, adoptaban y adaptaban dichos modelos a sus respectivas realidades. El problema se daba de este desfase es cuando estos países no adaptaban y no asumían a qué mundo pertenecían, si era mundo mercado o mundo commodity. Del 45 al 75, en definitiva, el nivel era técnico-económico. Variables macroeconómicas y basado justamente en el pensamiento keynesiano. El modelo era convencional. Luego tenemos del 75 al 85 dos tipos. El de dependencia, el nivel era político, las variables eran poder, grupos y por supuesto clases. Y después también tenemos el modelo de convención ampliada reformista, que su nivel era social, las variables eran calidad de vida y necesidades básicas. Del 75 al 95 tenemos el nivel ecológico, cuyas variables estaban relacionadas a la limitación de los recursos y, por supuesto, en los límites ambientales, basado también en el ecodesarrollo, que por supuesto lo mantenemos hasta la actualidad. Luego tenemos del 85 hasta la actualidad
el modelo de desarrollo humano y el modelo de desarrollo sostenible. El nivel es axiológico, ecológico, social y económico. Las variables son nuevos valores, ética ecológica, ecohumanismo, el bienestar de las generaciones futuras a través de la sostenibilidad del desarrollo. De ahí tenemos el modelo de desarrollo humano sostenible, ¿no? Del 95 hasta la actualidad. Nivel, todos, poniendo como esencia el humanismo. Las variables, todas, más la autonomía y la libertad del individuo. Y por último tenemos el nuevo desarrollo, que es un nivel axiológico donde existen variables de sistemas de valores. Y obviamente se ha basado en los objetivos del desarrollo del milenio y en los objetivos del desarrollo sostenible promulgados por la Organización de las Naciones Unidas, a las cuales todos los países miembros estamos justamente participando e implementando dentro de nuestras políticas. En cuanto al Perú, la evolución de los modelos propuestos de desarrollo, en definitiva, podemos observar desde el 45 hasta la actualidad que no ha habido una secuencia lógica. Si bien es cierto, los objetivos no han sido a largo plazo, han sido cortoplacistas. Entonces entraban pensamientos de, ¿cómo se llama?, de derecha, de izquierda, y en definitiva no había una organización ni una meta donde ir. Entonces, este desorden ha generado que nuestro proceso de crecimiento y, por supuesto, de desarrollo no sea el más amplio y que no alcance justamente el bienestar de la población. Recién, a partir de la década de los 90, con el retorno de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, comenzamos nosotros a tener una política económica y monetaria mucho más activa y en proceso de crecimiento. Se derrotó, se minimizó la subversión, derrotó la subversión y el terrorismo, y esto generó justamente el ingreso de inversiones extranjeras directas. Por eso es que viene justamente el apoyo de estas instituciones para que después las grandes multinacionales ingresaran justamente a nuestro país. Entonces, esa estabilidad desarrolla justamente o genera, ¿no?, en nuestro país un proceso de crecimiento y de desarrollo económico. Pero podemos observar de que no existía justamente, por lo mismo que no hay un proceso de, ¿cómo se llama? O sea, no hay objetivos a largo plazo, entonces, en definitiva, pues tenemos esa situación. Uno de los principales puntos que se trató fueron el acuerdo nacional, ¿no?, para poder manejar políticas a mediano y a largo plazo, que no son buenas. Hemos podido apreciar de que muchos países, por manejar políticas a largo plazo y por no actualizarlas, ¿no?, de acuerdo al contexto en el cual se estaban viviendo, en definitiva sus economías no han sido lo más generosas con su población. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, las experiencias que se han generado durante este último año en América del Sur, para evitar justamente caer de nuevo en esa situación. Los desafíos de América Latina, bueno, tenemos un modelo de crecimiento generador de empleo y redistribución del ingreso, el desarrollo de las infraestructuras, la educación, formación, aprendizaje, salud, mejorar el funcionamiento del Estado y de las administraciones públicas y las acciones de integración regional. Empezamos con el modelo de crecimiento y generador del aquí nosotros podemos observar justamente el promover una política de inversión y de crecimiento, pero no solamente inversión extranjera, sino también inversión nacional. Lo que se busca muchas veces es que la inversión nacional active justamente la economía. Recuerden, la plata no tiene patria, y por consiguiente, un inversionista extranjero, cuando existe un problema político, social, lo primero que va a hacer retirarse del país, porque no está garantizando el retorno de sus utilidades, ni mucho menos de sus inversiones. Entonces, tenemos que apostar y darle justamente todas las facilidades a los inversionistas nacionales, pero ojo, ellos también tienen que cambiar de pensamiento. Esto generaría un crecimiento sostenido, con generación de empleo y redistribución del ingreso, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Podría generar también reducción de pobreza y, por supuesto, de la desigualdad social. Crecer primero, existen dos formas de desarrollo, de crecimiento económico. El crecer primero y a la larga, por chorreo, se disminuye la desigualdad.
¿no? Vamos creciendo, lo que la aplicación de la política del presidente Toledo, ¿no? Y de su ministro en esos momentos fue justamente el crecimiento y, por supuesto, hacer la política de chorreo que implicaba justamente darle dinero a la población o generar programas sociales para que esta población también se sienta, ¿no? Formar parte justamente del país y no se sienta aislada. Crecer con distribución a lo largo del proceso. Entonces, otro punto es que se crezca, se llegue a la meta y una vez que se ha llegado a la meta, comenzar justamente el proceso de redistribución. Entonces, esas son las dos tendencias que nosotros podríamos manejar, de acuerdo al contexto y a la situación. Los gobiernos priorizan el crecimiento y tratan de generar condiciones para la inversión, el empleo y la sostenibilidad. Este modelo es bueno, pero se debe combinar un esfuerzo público-privado también. El problema es que nosotros, en el caso de nuestro país, la Constitución del 93 prohíbe lo que es la inversión por parte del Estado. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos, que es el mismo problema con el que se encontró el presidente Roosevelt cuando viene justamente la crisis del 29. Entonces tuvo que hacer todo un cambio dentro de la Constitución norteamericana para poder aplicar el paquete New Deal. El desarrollo de las infraestructuras en comunicaciones, telecomunicaciones y agua. Comunicaciones, carencia de carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, hidrovías. Entonces hay una falta justamente que no permite también la conectividad dentro de nuestro país. Nacionales y supranacionales no existen, son muy pocas. Tenemos IRSA Norte e IRSA Sur, pero ahí nomás quedó. Frena oportunidades de comercio, inversión productiva y, por supuesto, flujos de turismo. El agua, en definitiva, potabilizarla, ¿no? Y también generar un incremento en lo que es el servicio de agua potable a todos los ciudadanos, porque recuerdan de que sin agua, en definitiva, se generan problemas de salud, que son focos infecciosos, epidemias y, por supuesto, pues, mayor gasto por parte del Estado. El uso en hidroeléctricas, transporte y desarrollo agroalimentario, ¿no? Para que busque justamente esta tendencia del desarrollo del agro, los alimentos que vienen justamente a las principales ciudades y que también pueda generar este agro, pueda alcanzar lo que es la agroexportación. Y por supuesto la calidad de servicio. En cuanto a energía, petróleo y gas, son escasas las inversiones en exploración, transformación y transportes, ¿no? Hemos tenido grandes problemas justamente con eso. Y las empresas que se encuentran, obviamente, pues ya saben de que están pasando por situaciones insostenibles en la actualidad debido a que el producto obviamente ya no lo tienen, ¿no? Y también están con una lucha constante contra el cambio climático que afecta también a las comunidades que están cercanas dentro de las zonas de exploración. Educación, formación, aprendizaje y salud. Uno de los puntos que sustenta justamente el desarrollo del sudeste asiático ha sido siempre la educación, ¿no? En la mejora sustancial de sus sistemas de formación de capital humano con rendimientos crecientes a lo largo del periodo. Y esto les ha permitido justamente que si tienen un alumno, un niño con salud, entonces va a tener un mejor aprendizaje y por consiguiente tienes un capital humano a mediano y a largo plazo, que va a rendir y que va a generar justamente productividad y competitividad al país. Recuerden, las dos bases de un modelo económico, las dos bases del proceso de crecimiento, de desarrollo, es la salud y la educación. Y esas son las que permiten justamente que un país pueda alcanzar un proceso de crecimiento y, por supuesto, de desarrollo. La educación variable es indispensable para ingresar a la sociedad de conocimiento y fortalecerla como una variable estratégica para el desarrollo. La alfabetización es indispensable, ¿no? La deserción, por ejemplo, que se ha dado en el caso de los países de América Latina en los primeros años ha sido muy elevada. Sin embargo, se han dado programas conjuntos que han incentivado la participación y la exigencia por parte de del Estado, ¿no? Favoreciendo a través de programas de bonos que les daban a los padres de familia para que los niños vayan al colegio. Y por supuesto también puedan obtener dentro del colegio todo un sistema de salud adecuado. La formación actualmente que existe en los países, y esto de acuerdo a al libro de Felipe González, él habla justamente de las universidades que son fábricas de titulación, que se dan en todos los países, no solamente de América Latina, sino también en España y Portugal. Entonces, no hay un vínculo
entre los egresados y la solución o creación de tecnología o de soluciones ante los problemas del día a día. Entonces hay una brecha muy grande entre lo que es la teoría y la práctica cuando estos egresados salen al mercado laboral. Y por último, el sistema sanitario en América Latina, en definitiva, pues la cifra es muy alta. Son 1000 niños al día que mueren por enfermedades evitables, es decir, por carencia de servicios básicos de salud que ellos no pueden acceder. Mejorar el funcionamiento del Estado, bueno, en el caso de la seguridad frente a la delincuencia y desde el punto de vista jurídico y la administración pública, en definitiva que tienen que ser más eficientes, ¿no? Sin arbitrariedad y, por supuesto, eficientes. No solo la seguridad física, sino administrativa, donde la plena utilización de la tecnología no genera un estado grasiento o voluminoso. El uso de la tecnología es un hecho. Lo estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, siempre ha estado ahí. El problema ha sido de que la gente, los trabajadores, en definitiva, se han resistido a ingresar a la tecnología. En estos momentos lo estamos haciendo por la misma situación en la cual estamos viviendo, y no lo hacemos solamente nosotros como país, lo está haciendo a nivel mundial. Pero ha habido una resistencia fuerte para ingresar a estos métodos tecnológicos, estas nuevas innovaciones que nos brinda justamente una oportunidad para poder generar un mayor conocimiento y para desarrollarnos también, desarrollar habilidades que muchos en estos momentos están descubriendo que pensaban que no tenían y que las están desarrollando. Desde el punto de vista político, bueno, si bien es cierto, ante la crisis el Estado debería aprovechar los avances tecnológicos y ser definitivamente más eficiente, existe también la tendencia de un Estado mínimo, pero con tecnología que permita justamente su proceso de eficiencia, efectividad, ¿no? La justicia, los partidos en crisis, con tendencia a la fragmentación, una vez que alcanzan el Congreso, no lo vivimos solamente en nuestra realidad peruana, se vive también en todos los países de América Latina, ¿no? Y este quiebre y esta pobreza partidaria que en definitiva debería de volver ¿cómo se llama?, resurgir, porque la base justamente de la democracia son los partidos políticos con una ideología, con una mística, ¿no?, que los lleva también a mejorar y a fortalecer sus valores. El problema está cuando estos valores se rompen porque los líderes no los proyectan de una manera adecuada. Entonces, ahí vemos también cuando se pierde justamente esta mística, esta ideología, esta doctrina que tienen muchas veces estos partidos. Y eso se debería de renovar. El buen funcionamiento de la democracia se refleja en la credibilidad de los ciudadanos. Ha perdido la credibilidad en la política y en muchas de las instituciones, ¿no? Sobre todo en las instituciones relacionadas a los poderes del Estado. Entonces, tienen que haber cambios que estén relacionados con lo que es seguridad, transparencia, previsibilidad, eficiencia y, por supuesto, bajos costos. Y las acciones de integración del Estado, bueno, tenemos la importancia del G20, que son, en definitiva, existen países latinos ahí fuertes, las relaciones intracomerciales que fortalecen la integración, por ejemplo, con la Unión Europea, la debilidad de la integración en cuanto a infraestructura, falta de coordinación, sentimiento de comunidad, ¿no?, falta de conocimientos de los actores políticos, económicos y sociales de las realidades de sus propios países y también de los países vecinos, lo que no permite justamente un proceso de integración. Entonces, definir estrategias para la inserción en América Latina y el Caribe en la nueva realidad global, superando, permite, ¿no?, superar y aprovechar el contexto con la finalidad de incluir reformas incluyentes, tanto para la economía como para la sociedad. La finalidad de estas reformas sería lograr objetivos con la intención justamente de movilizar todos los recursos humanos y de capital disponibles, tanto públicos como privados, para que puedan permitir justamente el desarrollo, el bienestar de la población. O sea, que alcance justamente a toda la sociedad. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima.